Aquí vengo a hablarte de diseño, tecnología, precio, y hay que aplaudirle a Nvidia GeForce, ya que diseñó una gráfica para cada bolsillo. Mira, voy a empezar mostrándote la pantalla de mi PC para que tú veas la tecnología. Vine de una vez a este cuadro que para mí vendría siendo el cuadro más importante, porque aquí tú vas a poder ver la potencia y la diferencia a nivel de características entre una y otro. Por ejemplo, la 3090 viene con, oigan cuántos núcleos tiene la 3090. 10.496 núcleos para la 3090. Para la 3080, 8704 núcleos. Hay una diferencia aquí sabrosa entre la 3090 versus la 3080. Y damos el salto a la que a mí me gusta y que viene con un precio pero brutal, que es la 3070. Pero fíjense la cantidad de núcleos. Está muy por debajo en cuanto a los núcleos, porque solamente me está brindando, a ver si puedo acercarlo un poquito más. Aquí está mejor, ahí está. Me está brindando 5.888 núcleos. La velocidad de reloj, lo que impulsa la velocidad de reloj, en la 3090 1.70, 3080 1.71 y 3070 1.73. Si damos el salto a la RAM, venimos con RAM GDDR6X, que es lo más rápido que hay ahora mismo a nivel de GPU. Y como no, Nvidia la colocó en esta nueva serie, la serie 30. Bien, miren la 3090. La verdad es que es una brutalidad. Tenemos de RAM 24 GB de RAM para la 3090, 10 GB de RAM para la 3080 y 8 GB de RAM para la 3070. Quiero hacer una pausa aquí en la 3070, ya que si tú lo comparas con la 2080 Super, la 2080 Super, que yo la tengo, es de mi uso personal. Tengo la Founder Edition, la misma que Nvidia lanza, y solamente tiene 8 GB de RAM. Óigame bien, la 2080 Super, que salió el año pasado también, solamente cuenta con 8 GB de RAM. Me va súper bien. Es decir, es una gráfica súper rápida. Este precio que tiene la 3070 te va a dejar con la boca abierta. Así que en cuanto a la RAM, si tú no eres un usuario que le vas a estar pidiendo mucho a tu PC, por ejemplo, si tú vas a estar jugando en resoluciones de 1080 Full HD y no vas a estar pidiéndole, por ejemplo, gráficos en 4K, no te preocupes, que con la 3070 te va a ir súper bien y vas a poder disfrutar de todas las tecnologías que traen estas nuevas gráficas, esta nueva serie, que vienen con un montón de tecnología que te lo voy a presentar más adelante. Mira, el salto aquí, mira, ahora voy a hablarte de la 3090 y de la 3080. 10 GB de RAM para la 3080 y 24 GB de RAM para la 3090. Hay una diferencia de 14 GB de RAM. Y a mí en lo personal, entre estas dos, me gusta la 3090. Pero hay un problema. El problema que hay, y es este, voy a venir aquí abajo. Miren los precios. La 3090 va a salir, y esta es la Founder Edition. Esta es la que lanza Nvidia. Tú sabes que si tú la compras, si tú la decides comprar, por ejemplo, de Asus o de MSI o de otro fabricante, que ellos la personalizan a su antojo, le meten otro diseño, le ponen ventiladores, más ventiladores, pues tú sabes que el precio en la 3090, el precio, me imagino yo que entre Asus y la demás compañía va a venir de más de $1.499. Fíjate aquí, $1.500 más impuesto, vendría metiéndose a unos 1.700, casi $1.700 si sumamos los impuestos. Esto va a depender siempre del estado que tú la compres. Y a mí en lo personal, esta es la que me gusta, la 3090. ¡Wow! Está brutal. Y aquí, mírala aquí, la 3070, que también me gusta, ya que goza de un excelente precio.
8 GB de RAM y también tú vas a poder tener esta tecnología Ray Tracing, que es la tecnología que vino desde el año pasado. Yo he tenido la oportunidad de disfrutar de gráfico con esto activado, con el Ray Tracing activado, y debo decirte de que sí vale la pena, porque los juegos que permiten esto, que viene una cartelera de juego grande, más los que están en el mercado, e inclusive Fortnite va a venir ya con esta tecnología. Aquí te voy a mostrar, mira donde ellos certifican, voy a abrir este enlace, que te brindan ya resoluciones de 8K con HDR activado, pero solamente te lo permite la 3090. Fíjate, estas grandes resoluciones solamente vas a poder disfrutarlo si tú te pillas la 3090, que cuesta, la Thunder cuesta $1,500. Y mira los gráficos cómo serían: 1920, 4K y 8K. Y si te compras la 3090 tienes que tener lógicamente un monitor que aguante estas resoluciones. Mira algo interesante y algo que me llamó la atención. Y es esto de aquí. Algo que a mí en lo personal, hago mucho streaming. Yo estoy todos los días haciendo, casi todos los días hago directo. Y esto para mí es súper importante. Y es que ellos acaban de desarrollar un software para que tú puedas disfrutar del streaming. E inclusive vas a poder transmitir en 8K HDR. También desarrollaron un descodificador de videos, nuevo, que inclusive tú vas a poder transmitir en estas resoluciones en YouTube sin necesidad de consumir mucho tu ancho de banda. Míralo aquí. Repito, solamente se puede disfrutar con la 3090 en gráficos de 8K. Dato importante, con la compra de una gráfica de estas te van a regalar este juego, Watch Dogs Legion. Te lo van a regalar. También te van a regalar un año de GeForce Now completamente gratis por la compra de una de estas gráficas. Otro tema interesante a destacar, déjame ver, antes de irme quiero destacar, tenemos más cosas por aquí, chicos, porque quiero eso, que ustedes sepan bien. Yo en lo personal te recomiendo la 3070 en caso de que tú no tengas mucho presupuesto, porque eso va a ser una gráfica que en resoluciones de 1920 por 1080 tú vas a disfrutar de buenos gráficos en esa resolución. Mira aquí también donde nos dan más o menos cómo sería el procesador. En la parte de adentro es un procesador de segunda generación, tiene la tecnología RTX, te va a dar 2x más de rendimiento, y aquí dice que es la tercera generación de núcleos. Esto ya lo vamos a ver cuando yo la traiga aquí al laboratorio, porque estoy pensando comprarme entre la 3070 o estoy pensando comprarme la 3080, porque sé que ustedes piensan. Quiero que me digan aquí en los comentarios. Aquí solamente te estoy tocando la parte importante, porque vienen también con un montón más de tecnología que tú vas a poder disfrutar de todas estas tecnologías. Pero se me fue algo que necesito que tú veas. Aquí está, miren esto, brutal. Algo que para los que hacen streaming de juego es muy importante, porque mira lo que ellos dicen acá, que puedes transmitir como todo un jefe. Si te doy aquí, mira, este software yo tengo ahora mismo, actualmente yo uso este software que solamente vienen con las gráficas de ellos. A ver si logro mostrártelo. A ver, el RTX Voice. Yo uso el RTX Voice, que es este programita. Miren, lo tengo activado. Esto es brutal, porque esto te cancela el ruido en el micrófono de una manera brutal. Al principio yo pensaba que esto era una publicidad de Nvidia, pero lo he probado, lo he estado usando, y sí, chicos, hay un gran trabajo, va súper brutal. Y ahora con la nueva serie, con estas gráficas, las 3070, 3080 y 3090, tú vas a disponer de este software en el cual
te cancela el ruido al 100%, tanto en el micrófono como en los audífonos. También viene con cámara, en el cual tú vas también a seleccionar tu cámara, y es súper interesante este programa. Aquí hay un chico que te da un ejemplo de cómo sería la cancelación de ruido. Él pone un blower aquí atrás, algo para secarse el pelo, que hace mucho ruido y se cancela. En lo personal he usado esta tecnología, no está todavía como se muestra aquí, porque solamente yo estoy usando RTX Voice, que es esto que está aquí. Solamente está disponible para la tarjeta de video que vengan con tecnología Ray Tracing, que vengan con tecnología RTX. Y me pareció importante que ustedes sepan de que si te compras una de estas series, tú vas a poder disfrutar también de estas tecnologías que te están colocando. Así que en lo personal ya lo he probado, al menos el RTX Voice lo he probado, y es súper chulo esta tecnología a la hora de tú cancelar el ruido del micrófono. Pero no quiero hacer este video más largo. Fui directamente a la yugular. Te hablé de la procesador. Mira, aquí te hablé de la cantidad de núcleo, te hablé de la cantidad de RAM, te hablé del precio, que para mí es lo más importante, el precio. Mira cuánto cuesta la 3090, $1,500, la 3080, $700, y la 3070 vale $500. Vienen también un montón de juegos. Ya de hecho están trabajando para que Fortnite se pueda, tú puedas aprovechar los gráficos activando el Ray Tracing en Fortnite. También ya está disponible para Minecraft. Si tú eres fanático de ese juego, vas a poder disfrutar también de estos gráficos. La verdad es que me gustaría probar esta y ver. No tengo una pantalla ahora mismo que me dé gráficos en 8K. Miren la resolución que te brinda 8K. Es una resolución pero bestial. Miren, 8K con resolución de 7680 por 4320 píxeles. O sea que eso es algo que es fuera de este planeta. Y la potencia en Hz que permite la pantalla, si tú tienes una pantalla que soporte a más de 300 Hz, estas gráficas están equipadas para soportar una tasa de actualización en tu monitor de más de 300 Hz. O sea, oiga, estamos hablando de algo que yo nunca había visto, y creo de que Nvidia lo hizo de nuevo. Vamos a ver cuando yo la tenga la traiga aquí a mi canal para exprimirla a fondo, hacer pruebas. Quiero hacer una comparativa versus la 2080 Super que tengo aquí, para ver esa gran diferencia que dice que es 2 veces más rápida o un 2% más rápida que la generación anterior. Mira esto que te lo dije ahorita, y es que el descodificador nuevo que ellos usan para tú poder hacer transmisiones en gráfico de 8K. Mira que el que se usa actualmente es el H.265, pero ahora se va a usar el que se usa es el H.265, pero ahora se va a usar el AB1. No sé si lo dije bien, chicos, discúlpenme, pero el que usa Nvidia con las nuevas tecnologías y esta nueva gráfica es este código, en el cual tú puedes descargarlo e instalarlo, y puedes empaparte un poco más de esta tecnología en caso de que tú quieras retransmitir tus juegos con estas grandes velocidades. Y mira, también algo interesante y algo que a mí me gustó mucho, y es que tú puedes capturar, es decir, tú puedes capturar y compartir en 8K. La gráfica, aparte de que te sirve como tarjeta de video, ya también te captura los juegos. No necesitas comprar una capturadora adicional. Mira, te voy a leer lo que dice aquí. La GPU GeForce RTX Serie 30 y GeForce Experience le brinda el primer software en el mundo capaz de grabar juegos en HDR a 8K sin necesidad de una tarjeta. No quiero irme sin mostrarte el diseño, que a mí en lo personal me encanta. Miren lo bien que se ve este diseño. Viene con doble ventiladores, a pesar de que solo se ve un ventilador acá, pero tiene otro ventilador. Esto fue más o menos lo que yo pude ver en la presentación, ya que tenemos doble ventiladores. Lo que hace es que empuja el aire hacia adelante, y el de aquí saca el aire hacia la parte de atrás de la gráfica. O sea,
este empuja el aire hacia allá y sale por la torre. Y este que está aquí del otro lado, tú lo vas a ver que viene con doble ventilador. Este saca el aire hacia atrás. Uno empuja hacia allá y este hacia atrás. Así que chicos, espero que les haya gustado este video. En lo personal, el diseño a mí me ha encantado. Mira que lo puse aquí de fondo para que ustedes puedan ver este diseño. Este es Alex en un video más. Suscríbete si eres nuevo. Recuerda que no te voy a cobrar nada porque te suscribas a este canal. Muchas gracias y te veo en la próxima. Bye bye. Hasta la próxima.